5 civilizaciones, 5 continentes, 5 máquinas. Egipcios, incas, griegos, asirios y polinesios nunca intercambiaron una sola palabra entre sí. Pero cuando superpones las máquinas que cada uno de ellos construyó, los mecanismos son prácticamente idénticos. 5 principios mecánicos. 5 soluciones casi iguales. 0 contacto entre ellos. Esto no es coincidencia y no es conspiración. Es algo mucho más perturbador. Existen hazañas de ingeniería esparcidas música por el mundo antiguo que ningún libro de texto consigue explicar por completo. No porque sean imposibles. No porque desafíen la física. Sino porque las máquinas que hicieron posibles esas hazañas simplemente desaparecieron. No fueron robadas. No fueron destruidas por invasores. Se descompusieron porque estaban hechas de madera y la madera música no sobrevive al tiempo. 5 civilizaciones separadas por océanos enteros. Separadas por miles de años. Egipto levantó pirámides con bloques de 80 toneladas. Asiria esculpió relieves con detalles menores, a 2 milímetros Grecia construyó mecanismos con engranajes de precisión. Los incas encajaron piedras de 120 toneladas sin argamasa en terreno montañoso y los polinesios cruzaron el Pacífico en embarcaciones gigantes sin un solo clavo de metal. 5 pueblos. 5 problemas de ingeniería completamente diferentes y ninguna conexión conocida entre ellos. En los últimos 14 episodios hicimos lo que nadie había hecho antes. Tomamos las pistas que estas construcciones dejaron atrás. Las marcas en las piedras, los ensambles en las ruinas, los diagramas escondidos en los propios relieves y reconstruimos las música máquinas pieza por pieza, engranaje por engranaje. Cada episodio investigó una civilización. Cada civilización reveló un principio música mecánico y cada principio funcionó. Las máquinas eran reales. Eran posibles. Estaban hechas de madera. Pero este episodio es diferente a todos los anteriores. Porque esta vez no voy a reconstruir una máquina, voy a colocar las 5 lado a lado. Y cuando hice esto por primera vez en mi mesa de trabajo hace 4 meses, noté algo que no estaba esperando. Un patrón perturbador. Algo que ningún arqueólogo había percibido antes, porque nadie antes había reconstruido todas estas máquinas. Nadie había visto los 5 mecanismos funcionando al mismo tiempo. Y antes de que pienses en lo que normalmente se piensa cuando alguien habla de civilizaciones antiguas, música y patrones misteriosos. No. Nada de alienígenas, nada de Atlántida, nada de contacto música secreto entre pueblos que nunca se conocieron. Esa no es la respuesta. La respuesta es mucho más simple y mucho más impresionante. Es ingeniería, es física y es madera. La respuesta está en los límites música del propio material. 5 civilizaciones. 5 soluciones. Y cuando colocas todas en la misma mesa, es ahí donde las música cosas se ponen realmente extrañas. Vamos a empezar por la más antigua. A lo largo de los últimos episodios reconstruimos cada una de estas máquinas individualmente. Música pieza por pieza, engranaje por engranaje. Hoy por primera vez vamos a juntarlas todas. Y lo que aparece cuando hacemos esto cambia completamente la forma en que entiendes la tecnología antigua. Si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete ahora y activa la campana porque lo que viene a continuación es la mayor revelación que hemos hecho en este canal. 2.300.000 bloques de piedra, algunos pesando más de 80 toneladas, apilados a 146 metros de altura, con un margen de error que avergonzaría a obras de construcción modernas. Y cuando preguntas cómo, la respuesta que recibes es siempre la misma. Rampas, cuerdas y miles de esclavos arrastrando bajo el sol del desierto. Parece razonable hasta que tomas un lápiz y haces los cálculos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Para mantener un ángulo que permita arrastrar bloques de varias toneladas, la rampa necesitaría tener como máximo 7 gramos de inclinación. Eso significa más de 16 metros de longitud. El volumen total de material de esa rampa sería mayor que el volumen de la propia pirámide. Necesitarías construir un monumento más grande música que la pirámide, solo para poder construir la pirámide y después desmontarlo sin dejar rastro. Ningún vestigio de esa rampa ha sido encontrado. Música ninguno. Entonces, si la rampa no funciona, ¿qué funciona? Nosotros respondemos eso en el episodio 7 de este canal y la respuesta estaba escondida en las propias música piedras. Esto es una palanca compuesta. No es una palanca simple como la que usas para cambiar un neumático. Es un sistema articulado. 2 palancas trabajando música en serie. La primera es de primer grado con el fulcro entre la fuerza y la carga. La segunda es de segundo grado con la carga entre el fulcro y la fuerza. Cuando combinas las dos, la multiplicación de fuerza no se suma, se multiplica. Piénsalo así. Aplicas 80 kilogramos de fuerza con el peso de tu cuerpo. La primera palanca multiplica por 3,5.
La segunda multiplica por 3,5. Otra vez en la punta. El bloque siente 1000 kilogramos de fuerza. Un solo hombre moviendo el equivalente a 1 tonelada. Ahora coloca 10 hombres operando 10 palancas compuestas en sincronía. 10 toneladas sin rampa, sin cuerdas, sin milagro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mira. Estas marcas son fotos reales tomadas en los bloques de la Gran Pirámide. Observa los patrones, puntos de presión concentrada, semicirculares, música espaciados de forma regular. Si un bloque hubiera sido arrastrado con cuerdas, las marcas serían lineales, continuas, distribuidas a lo largo de toda la superficie de contacto. Pero no es eso lo que vemos. Lo que vemos son puntos de apoyo discretos, localizados, exactamente donde el fulcro de una palanca presionaría la piedra durante el reposicionamiento progresivo. El sistema funciona por incrementos. La palanca levanta el bloque. El fulcro se reposiciona. La palanca levanta de nuevo. Cada ciclo mueve la piedra unos centímetros. Parece lento, pero es implacable. Y lo más importante es controlado. Cada movimiento es deliberado. Cada posición es elegida. No existe el caos de cientos de hombres tirando de una cuerda. Existe mecánica. Existe método. La palanca compuesta resuelve la fuerza. Pero mira este encaje. Menos de 1 milímetro de margen. No puedes meter una hoja de papel entre esos bloques. Música. La fuerza bruta no hace eso. Ni la palanca hace eso. Puedes levantar 80 toneladas con un sistema de palancas articuladas. Sí, pero posicionar esas 80 toneladas con precisión submilimétrica. Para eso necesitas algo que los egipcios solos no nos muestran. Necesitas control fino. Necesitas cambiar velocidad por precisión. Necesitas un mecanismo que transforme un movimiento grande y tosco en un movimiento pequeño y exacto. La palanca compuesta resuelve la fuerza, pero fuerza sin precisión es solo destrucción. Y los egipcios tenían precisión de sobra. Entonces, ¿de dónde vino? Guarda esa pregunta. La respuesta está al otro lado del Mediterráneo. Pero antes de cruzar ese mar, necesitamos hacer una parada. Porque entre Egipto y Grecia existe un imperio que descubrió algo que ninguno de los dos tenía, un movimiento que se repite solo. Pero antes del Mediterráneo, necesitamos hacer una parada. 700 años antes de Cristo, norte de Mesopotamia, palacio de Sennacherib en Nínive. Aquí artesanos asirios esculpieron en piedra algo que no debería existir. Detalles de menos de 2 milímetros repetidos cientos de veces. Todos prácticamente idénticos. Mira la barba de este rey. Cada hilo esculpido individualmente. 1.8 milímetros, 1.9, 2.1. La variación es casi nula. Ahora mira las escamas de la armadura, cientos de ellas. Mismo tamaño, misma profundidad, mismo ángulo de corte. Observa las plumas de las alas de los lamassu. Filas enteras con curvatura idéntica. Esto no es arte hecha a mano alzada. Esto es arte hecha con control mecánico. La explicación que los libros ofrecen es simple, cinceles de bronce y mucha paciencia. Pero la paciencia no elimina la variación. La mano humana tiembla, se cansa, cambia de ángulo con cada golpe. Incluso el artesano más habilidoso del mundo produce variaciones de 15 a 30 entre golpes consecutivos. Los relieves de Nínive muestran una variación inferior al 5. Eso no es habilidad, es mecánica. Lo que resuelve esta ecuación es un principio mecánico elegante, la leva rotativa. Imagina un disco de madera densa, pero no un disco perfecto. El agujero del eje está desplazado del centro. Cuando giras ese disco, el borde describe un movimiento excéntrico. Ahora conecta una varilla a ese borde. ¿Qué ocurre? La rotación continua de tu mano se convierte en un movimiento lineal de ven hacia arriba y hacia abajo, repetidamente, uniformemente. Coloca un cincel en la punta de esa varilla y tienes una máquina de esculpir piedra. Cada golpe es idéntico al anterior. Misma profundidad, mismo ángulo, misma fuerza. La leva elimina completamente la variación de la mano humana. No importa si el operario está cansado, distraído o lleva 10 horas seguidas trabajando. El disco no sabe lo que es la fatiga. El disco solo conoce geometría. Y aquí está la parte brillante. Tú controlas todo alterando la geometría del disco. ¿Quieres golpes más profundos? Aumenta la excentricidad. Desplaza más el agujero del eje. ¿Quieres golpes más frecuentes? Gira más rápido. ¿Quieres cambiar el ángulo de ataque? Inclina el montaje de la varilla. 3 variables. 3 ajustes. Control total. Con un trozo de madera y un eje. Ahora viene música, el detalle que lo cambia todo. Este mecanismo no es una deducción teórica mía. Aparece los propios relieves asirios. Mira esta máquina de asedio esculpida en las paredes de Nínive. Observa la rueda en el centro del mecanismo.
Observa la varilla conectada al borde. Observa el movimiento que esa configuración implica. Los arqueólogos catalogaron esto como decoración militar. Detalles artísticos de una escena de batalla, pero superpone el diagrama técnico de una leva rotativa sobre esa rueda. Los contornos coinciden. Esto no es decoración. Es un diagrama de ingeniería esculpido en piedra hace 2700 años y no es un caso aislado. Panel tras panel, sala tras sala en el palacio de Nínive, los asirios esculpieron sus máquinas con detalles técnicos precisos. Ruedas excéntricas aparecen en arietes, en dispositivos música de elevación, en sistemas de tracción. No estaban solamente usando la leva rotativa, estaban documentándola en piedra, en el material que no se pudre. Esto es el principio 2. La leva rotativa, un disco excéntrico de madera que transforma movimiento circular continuo en golpes lineales precisos y repetitivos. El ancestro de madera del motor a pistón. La máquina que explica cómo artesanos asirios esculpieron detalles de menos de 2 milímetros con uniformidad mecánica. Pero fíjate en una cosa, la leva funciona aquí, en este punto, en este lugar exacto. El operador necesita estar al lado de la piedra girando el disco con sus propias manos. Y si necesitas esa fuerza repetitiva allá arriba a 50 metros de altura en la cima de una muralla o en la cara de una montaña, necesitas una forma de transmitir torque a distancia. Y del otro lado del planeta, sin haber oído jamás hablar de los asirios, los incas resolvieron exactamente ese problema. Pero antes de los incas, necesitamos volver a un punto que quedó abierto. ¿Recuerdas Egipto? La palanca compuesta resuelve la fuerza, pero no resuelve la precisión. Bloques de 80 toneladas alineados con un margen de error inferior a 1 milímetro. La fuerza bruta no hace eso. Música ninguna palanca del mundo hace eso. Para encontrar la pieza que falta, necesitamos cruzar el Mediterráneo y mirar un pedazo de bronce que pasó 2000 años en el fondo del marzo de 1937 engranajes de bronce. Eso es lo que quedó del mecanismo de Anticitera, un computador analógico construido por los griegos en el siglo II a.C., capaz de calcular eclipses, predecir posiciones planetarias, música rastrear ciclos olímpicos. 37 engranajes que los ingenieros modernos tardaron décadas en entender. Pero aquí está lo que nadie pregunta. El bronce es caro. El bronce es escaso. Para fundir bronce necesitas cobre y estaño, hornos a temperaturas altísimas, moldes especializados. Era un material de lujo. La madera, en cambio, estaba en todas partes. En los bosques del Peloponeso, en las laderas del Olimpo, en cada puerto, en cada taller. Era barata, era accesible y era infinitamente más fácil de trabajar que el metal. Entonces, piensa conmigo. Si los griegos tenían el conocimiento para diseñar 37 engranajes de bronce interconectados con precisión submilimétrica, ¿crees que nunca hicieron engranajes de madera? Claro que los hicieron. Hicieron cientos, tal vez miles. El mecanismo de Anticitera no es el ápice de la ingeniería griega, es el fósil. Es la única pieza que sobrevivió porque fue hecha en el material equivocado para el uso diario, pero en el material correcto para la eternidad. La tradición real, la tradición cotidiana era de madera y la madera se pudrió. Y el principio que esos engranajes de madera utilizaban es devastadoramente simple. Engranaje de reducción. Dos ruedas dentadas de diámetros diferentes conectadas entre sí. Cuando la rueda pequeña gira, mueve la rueda grande, pero como la rueda grande tiene más dientes, gira más despacio. Y aquí está la magia de la física. Lo que se pierde en velocidad se gana en torque. Una reducción de 10 aún significa que giras la rueda pequeña con velocidad y la rueda grande responde con 10 veces más fuerza. Pero, ¿y esto es lo que importa? Con control total del movimiento. Cada diente que encaja es un paso medido. Cada rotación es predecible, repetible, precisa. ¿Y dónde usaron esto los griegos? En todas partes. Pero el ejemplo más revelador está en el teatro, Epidauro. Ya reconstruimos la maquinaria de ese escenario en un episodio anterior. Los griegos tenían lo que llamaban la mekané, grúa de escenario, y el equiklema, plataforma giratoria. Escenografías de cientos de kilos que necesitaban aparecer y desaparecer con suavidad, sin sacudidas frente a 15.000 espectadores. Eso no se hace con cuerda y polea. Eso se hace con engranaje de reducción. Un operador gira una manivela rápido. Los engranajes convierten esa velocidad en movimiento lento y poderoso. La escenografía sube centímetro a centímetro. Controlada, silenciosa, precisa. Y ahora el rompecabezas encaja. Vuelve a Egipto. La palanca compuesta da la fuerza para mover bloques de 80 toneladas. Pero para alinearlos con precisión de fracción de milímetro necesitas control. Necesitas desacelerar el movimiento. Necesitas cada centímetro calculado. Necesitas engranaje de reducción.
Fuerza de música Egipto. Precisión de Grecia. 2 principios. 2 civilizaciones separadas por siglos y por el Mediterráneo entero. Ningún contacto documentado entre sus ingenieros y aún así la misma lógica mecánica. La misma respuesta para el mismo problema. Ya son 3 coincidencias. 3 civilizaciones. 3 principios independientes música que se complementan como si hubieran sido diseñados juntos. Faltan 2 y el próximo viene de un lugar que nadie esperaría. 3400 música M. El aire es escaso. El terreno es casi vertical. No existen ruedas. No existen animales de carga capaces de arrastrar 100 toneladas cuesta arriba. Y aún así, en el corazón de los Andes, los incas hicieron algo que ingenieros modernos dudarían en intentar. Sacsayhuaman, Ollantayto, Kenko. Piedras de hasta 120 toneladas cortadas en formas poligonales irregulares y encajadas con tanta precisión que una hoja de papel no pasa entre ellas. Música sin argamasa, sin cemento, sin ningún adhesivo, solo piedra contra piedra, superficie contra superficie, con margen de error menor a 1 milímetro. Y todo esto hecho en laderas de montaña donde una rampa sería más imposible que la propia construcción. Rampas. ¿Con qué inclinación? ¿En qué suelo? Las laderas andinas no son el desierto plano de Giza. Aquí el terreno se desmorona. La gravedad trabaja en tu contra en cada metro. Fuerza bruta con cuerdas. Haz la cuenta. Para arrastrar 120 toneladas en una inclinación de 30 gramos, necesitarías más de 4.000 hombres tirando en sincronía perfecta en un sendero de montaña, donde caben como máximo 10 lado a lado. La matemática no cierra, nunca cerró. Pero los incas tenían algo que nadie menciona en esa ecuación. Agua. Los incas construyeron uno de los sistemas hidráulicos más sofisticados del mundo antiguo. Canales música que capturan agua de manantiales a kilómetros de distancia y la distribuyen con precisión milimétrica. Tipón, Moure y Ollantaytambo. Todos tienen canales que aún funcionan hoy, más de 500 años después. Agua controlada. Agua dirigida. Agua como herramienta. Y aquí entra el cuarto principio, la transferencia de torque por eje. Observa. Un río en el valle gira una rueda hidráulica. La rueda se conecta a un eje largo de madera. Ese eje sube la ladera de la montaña apoyado en soportes espaciados cada pocos metros. En la cima, la rotación del eje se convierte en fuerza lineal. Un tambor gira. Una cuerda se enrolla. Un bloque se mueve. La energía nace allá abajo en el río, pero el trabajo ocurre allá arriba en la construcción. Sin un solo hombre cargando peso cuesta arriba. La montaña, que era el obstáculo, se convierte en la infraestructura. El concepto es simple. La ejecución es brillante. El eje no necesita ser perfectamente circular. Una sección octogonal tallada con herramientas de piedra funciona casi igual de bien. Los soportes de piedra sirven como cojinetes naturales. Grasa animal reduce la fricción y el agua nunca deja de correr. Es una máquina que opera 24 horas al día sin exigir un gramo de esfuerzo humano más allá del montaje inicial. Y ahora, ¿recuerdas la pregunta que quedó sin respuesta en Asiria? La leva rotativa genera movimiento repetitivo, perfecto para cortar, para perforar, para esculpir, pero funciona solo localmente, solo donde la leva está. El eje resuelve eso. Conecta una leva a un eje largo y transmites aquel movimiento a cualquier distancia. Corte remoto, perforación remota. La leva es el motor. El eje es la línea de transmisión. 2 civilizaciones que nunca se conocieron crearon las 2 mitades de un mismo música sistema. 4 civilizaciones. 4 piezas del mismo rompecabezas. Falta una. Detente y mira el cuadro completo. Egipto. Palanca compuesta. Fuerza multiplicada. Asiria, leva rotativa. Movimiento convertido. Grecia. Engranaje de reducción. Precision controllada. Inca. Transferencia de torque por eje. Energía transmitida a distancia. 4 civilizaciones. 4 continentes. Ningún contacto y 4 principios mecánicos música que encajan como módulos de una misma máquina. Esto no es coincidencia. La coincidencia no se repite 4 veces. Esto es un patrón. Y falta la última pieza. El quinto principio. El más elegante de todos. Y viene del lugar más improbable del planeta. Los polinesios cruzaron el mayor océano del planeta. 25 millones de kilómetros cuadrados de agua abierta en embarcaciones que no tenían una sola pieza de metal, ni un clavo, ni un tornillo, ni una bisagra, ni una abrazadera. Y esas embarcaciones sobrevivieron a tormentas que habrían hundido navíos europeos siglos después. Cuando los primeros europeos encontraron canoas polinesias en el siglo XVII, quedaron perplejos. No podían entender cómo estructuras sin clavos soportaban la violencia del océano abierto. Algunos pensaron que eran primitivas.
Estaban equivocados. Eran una de las formas más sofisticadas de ingeniería en madera que la humanidad jamás ha producido. Y no fueron músicas solo canoas. Nanmadol en Micronesia. Una ciudad entera música construida sobre el agua. 92 islas artificiales. Columnas de basalto de hasta 50 toneladas transportadas por mar y apiladas sin argamasa. Las estructuras música de madera que cubrían esas plataformas desaparecieron. Pero los cimientos de piedra cuentan la historia. Los polinesios no solo navegaban. Construían a escala monumental y hacían todo esto con un único principio de conexión. Acoplamiento por encaje sin metal. Ese es el quinto principio y funciona así. Primero, un encaje macho-hembra. 2 piezas de madera talladas para abrazarse con precisión. Segundo, una cuña expansiva. Una calza de madera dura insertada en la junta que bajo presión aprieta en vez de soltar. Tercero, una marra de fibra natural, coco, hibisco, corteza de árbol, enrollada en patrón cruzado que aprieta bajo tensión. 3 elementos. Ningún metal. Y el resultado es una conexión que hace algo que un clavo jamás haría. Flexiona, absorbe impacto, distribuye la fuerza a lo largo de toda la junta en vez de concentrarla en un único punto. Y cuando una pieza se rompe puede ser reemplazada sin destruir la estructura entera. Un clavo es rígido. Cuando la madera a su alrededor se mueve y la madera siempre se mueve, con el calor, la humedad, el impacto, el clavo desgarra las fibras, crea una debilidad que crece. La junta polinesia hace lo opuesto. Se mueve junto con la madera, respira con el material. Por eso una canoa clavada se despedaza en la primera tormenta y una canoa polinesia atraviesa el Pacífico. Pero ahora viene la parte que lo cambia todo. Mira las 4 máquinas que reconstruimos. La palanca compuesta de Egipto, la leva rotativa de Asiria, el engranaje de reducción de Grecia, el eje de transferencia de torque de los incas. Cada una de ellas tiene puntos de conexión, lugares donde una pieza encuentra otra, donde un componente necesita acoplarse al siguiente para transmitir fuerza. La palanca necesita un fulcro firmemente conectado a la base. La leva necesita un eje acoplado a la estructura con libertad de girar, pero sin holgura. El engranaje necesita una carcasa que mantenga los dientes perfectamente alineados. El eje necesita soportes articulados que lo sostengan sin impedir la rotación. Sin esas conexiones, ninguna de esas máquinas funciona. Ninguna. El quinto principio no es una máquina. Es lo que permite que todas las máquinas existan. El acoplamiento por encaje sin metal es el tejido conectivo de todo el sistema. Es la cola invisible, la infraestructura silenciosa. Sin él tienes piezas sueltas de madera en el suelo. Con él tienes ingeniería. 5 civilizaciones, 5 principios, 5 soluciones independientes para los mismos problemas fundamentales de la ingeniería en madera. Egipcios, asirios, griegos, incas y música polinesios, separados por océanos, separados por milenios, y aún así llegaron a los mismos 5 lugares. Ahora, por primera vez, vamos a colocarlos todos en la misma pantalla. Vamos a montar el diagrama completo y lo que aparece cuando hacemos esto es algo que nadie ha visto antes. Palanca compuesta, leva rotativa, engranaje de reducción, transferencia de torque por eje, acoplamiento por ensamble sin metal, 5 principios, 5 civilizaciones separadas por océanos y por milenios. Y ahora, por primera vez, vamos a unirlos. Observen. La palanca compuesta genera la fuerza. La leva rotativa convierte esa fuerza en movimiento repetitivo. El engranaje de reducción controla la precisión. El eje transmite el torque a distancia y el acoplamiento por ensamble une todo. Sin metal, sin soldadura, sin túneles. Cada principio es un módulo y juntos forman una única máquina universal. A partir de ahora tiene un nombre. Sistema Pentame. Ahora la pregunta que importa. ¿Cómo 5 civilizaciones que nunca se encontraron llegaron al mismo sistema? La respuesta más fácil sería contacto. Navegantes secretos cruzando océanos, llevando conocimiento de un continente a otro. Pero las fechas no coinciden, las distancias no lo música permiten, las culturas no se cruzan. La segunda respuesta sería una civilización madre, una Atlántida perdida que enseñó al mundo. Pero no hay evidencia, ninguna, 0. Y en este canal nosotros no trabajamos con lo que nos gustaría que fuera verdad, trabajamos con lo que la ingeniería demuestra. La tercera respuesta es más profunda y más elegante. Convergencia mecánica. La madera no es un material neutro. Impone reglas. Tiene resistencia a la tracción limitada. Tiene límites de compresión específicos. Sus fibras son anisotrópicas. Se comportan de manera diferente dependiendo de la dirección de la fuerza. Absorbe humedad. Se hinja. Se agrieta. Se pudra.
Cada una de esas propiedades una restricción y cada restricción elimina caminos. Cuando trabajas con madera no puedes hacer cualquier cosa. El material dicta lo que funciona y lo que no funciona. Y cuando el material dicta, las soluciones convergen. Piensen en la evolución biológica. El ojo. El ojo evolucionó música independientemente más de 40 veces en especies que nunca se cruzaron. Moluscos en el fondo del océano. Insectos en el aire. Mamíferos en las llanuras. 40 veces la vida llegó a la misma solución. ¿Por qué? Porque la luz impone restricciones ópticas inescapables. Si quieres captar fotones, necesitas una superficie sensible. Si quieres enfocar, necesitas una lente. Si quieres interpretar, necesitas un nervio. La luz no deja elección. La solución es inevitable. Ahora sustituyan la luz por la madera y el ojo por la máquina. La madera impone restricciones mecánicas tan específicas como la luz impone restricciones ópticas. Cualquier civilización que domine la madera como material de ingeniería, que entienda sus fibras, sus límites, su comportamiento bajo carga, llega a las mismas 5 soluciones. No por imitación, no por contacto, por la física. Los egipcios no copiaron a los griegos. Los incas no aprendieron de los asirios. Los polinesios no recibieron instrucciones de nadie. Cada uno solo enfrentó las restricciones del mismo material y cada uno solo llegó al mismo lugar. La misma palanca, la misma leva, el mismo engranaje, el mismo eje, el mismo ensamble. La madera música creó la máquina en todo lugar, en toda época. La misma música máquina. El sistema Pentamen no es una invención de un pueblo. Es una consecuencia de un material. Y esto nos lleva a la pregunta final. La pregunta que lo cambia todo. Si 5 civilizaciones que nunca se conocieron llegaron a las mismas 5 soluciones, ¿cuántas otras hicieron lo mismo? ¿Cuántas máquinas existieron que jamás sabremos? Piensa en eso. 5 civilizaciones separadas por océanos, separadas por milenios y todas llegaron al mismo lugar. Eso no es coincidencia. Eso es un patrón. Y si es un patrón, significa que el sistema Pentamen no era la excepción, era la regla, era el patrón tecnológico dominante del mundo antiguo. Durante miles de años, en todos los continentes, civilizaciones enteras operaron máquinas sofisticadas. Máquinas que cortaban piedra con precisión submilimétrica, que movían bloques de 100 toneladas montaña arriba, que navegaban océanos enteros. Todas de madera. Y la madera no sobrevive al tiempo, no sobrevive a la lluvia, no sobrevive al hongo, no sobrevive al fuego. La madera simplemente desaparece. 37 engranajes de bronce. Eso es todo lo que Grecia nos dejó. 37 y el bronce dura milenios, la madera dura décadas. Si 37 piezas de bronce representan lo que sobrevivió, imagina lo que no sobrevivió. La proporción es aplastante. Música por cada engranaje de bronce que encontramos. Pueden haber existido miles de engranajes de madera que nunca encontraremos. No perdimos máquinas, no perdimos herramientas, perdimos una civilización tecnológica entera. Un sistema planetario de ingeniería basado en madera que funcionó durante milenios y del cual no queda casi nada. Pero es exactamente por eso que este canal existe. Música porque el tiempo borró la madera, pero no borró las pistas. Las marcas en las música piedras siguen ahí, los canales de agua siguen funcionando, los ensamblajes siguen visibles, las evidencias están en todas partes esperando a alguien con paciencia para leerlas. Y eso es lo que hacemos aquí. Reconstruimos lo que el tiempo borró. Pieza por pieza, engranaje por engranaje. En esta temporada reconstruimos 5 máquinas. En la segunda temporada vamos más allá. No vamos a reconstruir máquinas individuales. Vamos a reconstruir sistemas enteros. Como una cantera completa operaba en Egipto. Como un taller de corte funcionaba en Asiria. Como los 5 principios trabajaban juntos al mismo tiempo en la misma obra. La historia que nos contaron está incompleta y nosotros estamos aquí para montar las piezas que faltan. Suscríbete. Activa la campana y cuéntame aquí en los comentarios cuál de las 5 civilizaciones te sorprendió más, qué principio mecánico no esperabas encontrar. Yo leo cada comentario y en la segunda temporada no vamos a reconstruir máquinas, vamos a reconstruir sistemas enteros. Nos vemos en el próximo episodio.